invitar al licenciado Carlos Arce Vargas, investigador del CEDRA, que ya se encuentra en la testera, y vamos a invitar al doctor Saúl Escalera, que también es investigador y va a hablar el tema de experiencias de industrialización del gas natural en Bolivia. Sin más que decirles, voy a invitar al licenciado Carlos Arce Vargas. Él es investigador del CEDRA y el tema que nos va a tratar es la industrialización de Bolivia, la asignatura pendiente. Sí, muy buenos días a todos los compañeros presentes. Agradecer a la universidad que ha auspiciado esta reunión, a la cátedra Marcelo Quiroga y a todos los estudiantes, docentes y público en general. Bueno, yo voy a hacer una exposición que va a combinar un poco algunos elementos teóricos, algunos conceptos, con una descripción cuantitativa de la situación de los proyectos de industrialización en el país. Vamos a ver primero brevemente algunos conceptos que tienen que ver con la industria y con el tema del rentismo y del industrialismo. Pasamos, por favor. Primero hay que plantearnos, para no entrar en una vorágine de discusiones tecnicistas sobre el tema de la industria, ver desde la economía política qué significa la industria, la industrialización, el proceso de industrialización. En el desarrollo del capitalismo, estas relaciones de producción capitalistas van a ir incorporando a sectores y ramas de la economía y van a tener en primer lugar un dominio sobre la explotación del trabajo, pero de características formales, es decir, hay una presencia capitalista sobre formas preexistentes no capitalistas que van a caer bajo su égida para producir valor, para producir excedente económico. La industria es más bien la forma organizativa de la producción capitalista más adecuada, porque supone, en primer lugar, superar algunos límites naturales. La introducción de estos métodos de una forma auténticamente capitalista, que es la subsunción real del trabajo al capital, permite revolucionar las condiciones de la producción, es decir, permite revolucionar el propio proceso laboral, porque supera los límites de la jornada laboral, es decir, permite la explotación reduciendo el valor de la fuerza de trabajo por la mayor productividad de los sectores que generan esos bienes consumidos por el trabajador. Ahora bien, en esta forma de la subsunción real del trabajo al capital, la máquina también permite superar otros límites orgánicos del trabajador. Es decir, esta conjunción, en primer lugar, de la forma organizativa del trabajo y de la inclusión de estos métodos y estos medios de producción, puede revolucionar la productividad del trabajo. Entonces, la nueva industria o industrialización a este dominio de la gran industria, de la producción de máquinas que van a sustituir al trabajo, aumentando la productividad y generando mayor excedente económico. ¿Qué es el rentismo versus industrialismo? El rentismo en realidad es una forma, una presencia de grupos, de clases, que permiten apropiarse de este plusvalor creciente que se produce en el capitalismo, de propiedad monopólica de algunos medios. Es
en particular de la tierra. Pero al hacer esto, impide esta división social, la división del trabajo en las diferentes ramas y esta revolución de las condiciones de producción, de la organización y de la introducción de métodos, de tecnología. El rentismo entonces se convierte en un escollo para la difusión de estas formas auténticamente capitalistas, para esta subsunción real del trabajo y del capital y la revolución del mismo proceso de trabajo, del mismo proceso laboral. En particular, impide el ingreso de estas formas, de este dominio del capitalismo como industria, e impide el desarrollo de la división del trabajo y el aumento de la productividad de la agricultura. Una sociedad capitalista no puede fundarse en unas condiciones en que la productividad del sector primordial, que es el sector de la agricultura, no se ha revolucionado por estas técnicas y métodos modernos y de organización de la producción. Eso es el rentismo, en resumen. Ya los anteriores expositores han hecho una relación de lo que se ha venido discutiendo en torno a la teoría del desarrollo, en particular en los países atrasados como los nuestros, como Latinoamérica. Lo que hay que resaltar es que la estructura económica, la dinámica y la estructura social de nuestros países es un producto de la penetración capitalista en una etapa tardía, en una etapa muy avanzada del capitalismo, en una etapa imperialista del desarrollo capitalista. Esta introducción del capitalismo, que va a generar más bien una combinación de modos de producción, una persistencia de modos no capitalistas, de economías naturales y de subsunción solamente formal del trabajo al capital, va a determinar además nuestra participación subordinada en una división internacional del trabajo, condenándonos a un patrón de acumulación primaria y exportadora. Son entonces las fuerzas de este mercado internacional, de esta división internacional, las que van a determinar la dinámica y la orientación de nuestra economía. Pero junto a los obstáculos que se plantean para el desarrollo capitalista, es decir, industrial de nuestros países, como son el limitado tamaño del mercado interno, a causa de los bajos salarios, a causa de los bajos ingresos, esta persistencia de estas formas de economía natural y esta competencia con productos que vienen de las metrópolis y que impiden el desarrollo de ciertas industrias internas. Junto a estos obstáculos existen también condiciones excepcionales, esferas dentro de la economía, que permiten que inversiones de capital produzcan elevadas ganancias, enormes excedentes económicos de apropiación privada. En particular, esta presión demográfica en estos países atrasados, este vaciamiento del campo, permite la elevación, la subida extraordinaria de las rentas, no solamente de las rentas provenientes de la propiedad latifundiaria del campo, sino también de las propias ciudades, que se acentúan con este crecimiento de las grandes urbes. En el caso nuestro, por ejemplo, ese fenómeno es muy particular. Con el censo del 2001 hemos pasado ya a una relación
de alrededor del 70% de la población boliviana en las áreas urbanas. Estas esferas, además, permiten la supervivencia de grupos, de clases, que se asientan en estos sectores e impiden esta división del trabajo social que se debería traducir en el crecimiento de la producción industrial. Es decir, estos grupos son los grupos rentistas dentro de nuestra economía y dentro de nuestra estructura social. Se ha planteado que un tema, junto a la estrechez del mercado interno, es la falta de ahorro de los países. Pero hay numerosísimas investigaciones, estudios, que plantean que el excedente económico en realidad en los países atrasados probablemente supera los excedentes que se producen en otros sectores de la economía mundial, en otras regiones. Y eso se ha traducido, por ejemplo, en la discusión sobre la fuga de capitales, el pago de la deuda externa, etcétera, que son formas de extracción de este valor, de este ahorro, de este excedente económico en nuestros países. Entonces, si existen condiciones que en el occidente del mundo, en los países occidentales, han dado lugar a esta transformación del capitalismo, es decir, la remoción de formas de relaciones precapitalistas, de formas subsumidas al capital solo formalmente, y de la existencia de capital dinero que se ha guiado a convertirse en capital industrial. Si existen estas condiciones en los países atrasados, el problema central es en realidad el de la estructura social, es decir, la existencia de estos grupos, de estas clases dominantes, que no tienen ningún interés en el desarrollo de estas economías, porque los beneficios que encuentran, las rentas que obtienen en esas esferas particulares ligadas a la propiedad de la tierra o ligadas a sectores donde existen grandes ganancias por precios muy altos, como es el caso de las industrias extractivas, por ejemplo, en nuestro país, la existencia de esos grupos impide la remoción de esos escollos que son estas formas atrasadas de relaciones de producción. Entonces el problema deja de ser únicamente un problema de incapacidad de generación de excedentes, sino fundamentalmente un problema de clase, un problema de la estructura social. Estos elementos me parecen importantes haberlos planteado porque actualmente la política del gobierno, la ideología del socialismo comunitario, plantea que estamos ingresando a un proceso de industrialización acelerada, pero que tiene ciertas particularidades. Vamos a ver primero, y vamos a hacer una referencia muy rápida a la situación particular de la industria en el país y los proyectos que se han planteado para superar ese patrón primario. Ustedes pueden ver aquí, la presencia de la industria es minoritaria, muy limitada y se mantiene casi inalterable en los años, 18% de participación en el producto. Pero además las características de la industria son de una industria básica, en el que más de la mitad de las ramas, de los rubros de la industria son alimentos, bebidas y tabaco, es decir, una transformación muy básica y una presencia también limitada de industrias básicas de transformación de productos de hidrocarburos y minería. En el caso de la producción de hidrocarburos en particular, podemos ver que esta estructura está dominada precisamente por la demanda externa, es decir, su dinámica está determinada por lo que sucede en los mercados externos, donde se realiza la plusvalía que se genera internamente, estas elevadas rentas que se producen en este sector de hidrocarburos. Aquí también hay una hegemonía, un dominio absoluto del carácter primario exportador. El 70% de esta producción de hidrocarburos
se destina al mercado externo y solamente un 15% es destinado a la producción básica en las refinerías y en las plantas de separación, que no son propiamente industrialización. ¿Cuáles son los proyectos que se han planteado para superar esta situación en el caso de los hidrocarburos? Aquí tenemos estas filas en blanco, que son los proyectos de los que informa el último informe del gobierno presentado en el G77 y en una exposición del ministro de Economía en Harvard, que son aquellos procesos que se consideran, aquellos proyectos que se consideran proyectos de industrialización. Tenemos aquí la planta de separación de líquidos de Río Grande, que es la única que está en realidad en funcionamiento en la actualidad, pero que tiene un gran retraso también. Se había planteado que su inicio de operaciones fuese el 2011 y entra el año pasado, en el último cuatrimestre, en actividad. Están las otras plantas de separación de líquidos, la planta de amoníaco y urea en glóbulo, etc. Y aquí hay otros proyectos que aparecen en una serie de planes y de programas del sector de hidrocarburos, del Ministerio y de IEPFB, que en realidad se han abandonado o no conocemos más información, es decir, ya no se repiten ni se presentan por el gobierno el estado de desarrollo de los mismos. Hay aquí otra lista de nuevos proyectos a cargo de la empresa boliviana de industrialización de los hidrocarburos, que ha tenido una colisión de intereses con el mismo yacimientos. En 2009, con la Constitución, se le da la atribución del desarrollo de la industria, de la industrialización y de hidrocarburos a esta empresa, pero se mantiene el dominio, el control de yacimientos sobre estos procesos. Entonces, la empresa de industrialización presenta otros estudios para desarrollar una serie de proyectos, todos estos en carpeta. En realidad, hay solamente estos dos, que son Petrocasas, la construcción de una planta para la producción o construcción de casas con PVC o con material de PVC, y una planta de tuberías y accesorios. Solo esos dos proyectos están en curso de financiamiento. Aquí tenemos los créditos del Banco Central, alrededor de 2.000 millones de dólares que están contratados, pero que solamente se han desembolsado una mitad. Seguimos. ¿Cuáles son las características de industrialización? En primer lugar, lo que se plantea es que este proyecto, este plan de industrialización, se presenta en la política del gobierno en un contexto particular de deterioro del abastecimiento de energéticos en el país. En realidad, todos estos proyectos empiezan en el segundo año del segundo mandato del presidente Morales. A partir del 2011 es donde se genera el mayor número de inversiones públicas de industrialización. Cuando se plantean los argumentos de estos planes de industrialización son, en primer lugar, superar esta crisis energética que estaba enfrentando el país por un descenso de la provisión de combustibles en el interior del país, como son diésel, gasolina e incluso GLP. Pero ¿a qué se debía esa situación crítica energética en el país? Al control, no en manos del Estado, sino al control de las transnacionales en la producción de los hidrocarburos. Pese a la nacionalización, el 80%, hasta el 82% de la producción de hidrocarburos permanece en manos de las compañías extranjeras. Esto motivó además el famoso gasolinazo del 2010, que intentaba revertir particularmente la caída de la producción de líquidos. Se le da poca importancia a el destino de la producción y de la inversión a estos productos de industrialización.
solamente el 12% del volumen de producción y solamente el 14% de la inversión son destinados a estos procesos de industrialización. Pero lo más importante es que el destino de los proyectos más importantes de industrialización son en realidad el mismo mercado externo, es decir, constituyen procesos de una transformación básica para destinarlos a la exportación, manteniendo ese carácter, ¿no?, del país como un patrón primario exportador. Hay varias inconsistencias, seguramente las vamos a ver con las exposiciones de los otros expositores, que van a ver casos particulares, como los casos de industrialización del gas, pero también de los otros sectores. No vamos a detenernos ahí. En el caso de la minería, el grado de industrialización es muy bajo, pero además se muestra de manera particular que hay una caída entre el 2006 y el 2012 de la participación de la producción de metales, es decir, de la metalurgia en la producción en el sector minero, ¿no?, que pasan desde un 8 hasta apenas un 3.4% como promedio en los últimos años. Ahí podríamos decir, en términos relativos, a una desindustrialización. El grado de industrialización por minerales es este. En realidad, la ausencia de algunos que son ahora la principal oferta minera del país, como son el zinc, el plomo, el ingreso que se presentaba como una esperanza, como una posibilidad, el caso del Motum, para producir una industria, para establecer una industria del acero. Esta es una participación en torno a estas relaciones entre sectores, es decir, qué cantidad, qué porcentaje, qué participación de la producción de minería es destinada a la industria manufacturera, es decir, a una transformación para la generación de máquinas, herramientas, etc. Y como pueden ver ustedes aquí, la participación es mínima, más del 90% son utilizados los minerales metálicos y no metálicos en las mismas ramas de producción básica primaria, y solo muy poco, apenas este porcentaje, en los sectores de la industria manufacturera. Entonces, las condiciones de la industria en Bolivia son totalmente precarias. ¿Cuáles son los proyectos de industrialización que se plantean y se ejecutan en este proceso? Estas tres son las que se presentan como los procesos en el informe del gobierno. Y estas otras son las que se habían planteado en algún momento en los documentos del Ministerio de Minería y de la Comunidad. Como ustedes pueden ver, solamente estos tres son los proyectos que están en funcionamiento. El más importante y nuevo es el de la hidrometalúrgica de Colo Colo, que produce materiales catódicos, y las rehabilitaciones en realidad de dos viejas fábricas, la del ácido sulfúrico y esta, la primera fase de la planta de industrialización del litio, que llega a establecer solamente la planta piloto de producción de carbonato de litio y de cloruro de potasio. Estos tres son los proyectos que avanzan y tienen ese grado. Los otros, este que está más cercano de aplicarse, es el horno Ausbel de Vinto, para aumentar la producción de metal, de estaño metálico. Y los otros son pequeños. Ahí tenemos otros proyectos que han sido en realidad abandonados. Seguimos, por favor. El financiamiento del Banco Central alcanza 154 millones de dólares, pero se desembolsa 127, básicamente para la producción de litio o la industrialización. ¿Cuáles son las características de esta industrialización en esta política del gobierno? Nuevamente, industrialización básica, metalurgia. Pero además esta industrialización está sometida al objetivo primordial de recaudación fiscal, es decir, vía la exportación, vía la monetización acelerada de las reservas minerales. Esta situación
subordinación, además, esta subordinación de estos proyectos, de este proceso de industrialización, tiene que ver ahora con un contexto de caída de los precios de los minerales que agravan esta situación, pero además del abandono de la prospección y exploración minera. Es decir, no hay prospectos mineros importantes después de San Cristóbal, y por tanto lo que está ocurriendo, y se traduce en la nueva ley minera, es fomentar más la exploración, incluso eliminando algunos escollos como son, según el gobierno, la consulta previa a los indígenas, etcétera, para aumentar la producción de materia prima para su exportación. Entonces, estas son las condiciones en las que se dan y probablemente las perspectivas sean peores. Hay otra serie de problemas dentro de la gestión de estos procesos. Hay la presencia de intereses de grupos en varios de los proyectos que han impedido que se lleven adelante. Y tenemos una serie de proyectos que tienen que ver más con una decisión política del gobierno antes que de una planificación de industrialización minera. El caso más importante es el caso del Mutum, en el que se hace un contrato con una firma pirata que en realidad no tenía intención de llegar a la semilla y que acaba siendo una de las empresas que en asociación con una empresa nacional obtienen grandes áreas hidrocarburíferas en las nuevas áreas de explotación a través de la empresa GTLI Jindal. O el caso de las hidrometalúrgicas de zinc, en la que fracasan desde el 2010 una y otra vez las licitaciones. En el 2004 recién se ha licitado nuevamente a una firma china, después que fracasaron las otras, pero sobre la base del desconocimiento de las características de la materia prima. Es decir, no solamente que hay capacidad técnica, sino intereses particulares para el fracaso de algunos proyectos importantes. Y finalmente, en el caso del proyecto del litio, en el que hay poca información, el desarrollo de este proyecto enfrenta grandes problemas que son desconocidos para el conjunto de la población, y en el que destaca uno particularmente, que es el problema de los impactos ambientales. Es decir, hay una serie de problemas que no están revelados en estos proyectos, pero que se encaminan a reproducir lo que hemos visto antes como estructura de la industria minera. Y finalmente están los proyectos de industrialización manufacturera. Y aquí tenemos varios de estos proyectos, como son el de beneficiado de almendras, lácteos bol, cartón bol, la planta de bimate, es decir, producción de mate de coca, y el de papel bol de Viratuna. Esos son los que están en funcionamiento, y los que están en proceso son una planta ensambladora, que en realidad aquí demuestra este carácter de la orientación de la política, porque lo que se combatía antes como maquila, usted se acordará, la oposición a la ALCA, hoy se considera un proyecto de industrialización en el país. Pero no solamente en el caso de esta ensambladora de computadoras, también en el caso, por ejemplo, de la producción de baterías de litio, con esta planta piloto en Palca, que produce en realidad con litio importado. Entonces, esta es la forma, estos son los proyectos que se presentan y el poco desarrollo. Hay otros, además, que se mantienen como el más importante, la producción de azúcar en San Buenaventura, que enfrenta un problema particular. El consumo en Bolivia de azúcar llega a 9 millones de quintales, la producción a 12 millones, y esta planta está planificada para producir 1.5 millones de quintales adicionales. Es decir, aquí destaca como una ironía, como una contradicción, que uno de los proyectos más importantes de la manufactura se asienta exactamente sobre una evaluación incorrecta de las posibilidades que tiene de producir esta industria. Bueno, hay varias inconsistencias. Lo que hay que destacar es el grado de procesamiento básico.
el tamaño de las plantas. Vamos a ver luego en el caso de los ingresos cómo se puede medir esto, y que se integra esta naturaleza básica de la industria manufacturera. En el caso, no, antes, por favor, antes, uno más. En el caso de las empresas manufactureras, los últimos informes muestran que el 98% de los ingresos considerados de las empresas estatales, es decir, solo aquellas empresas que son 100% de propiedad del Estado y que se incorporan en el presupuesto nacional, el 98% de los ingresos corresponde a las empresas YPFB, Vinto y ENDI. Y hay una parte más pequeña de otra empresa nacional. El restante 2% es el ingreso de las otras 20 empresas estatales. Es decir, ese es el tamaño de las empresas. Y entre estas, las más pequeñas son las empresas manufactureras. El último informe de la economía boliviana del 2013 del Ministerio de Economía, además, advierte que hay un déficit de casi 1% del PIB de todas estas empresas estatales. Es decir, ese es el carácter y esa es la forma de la industrialización de este proceso de cambio. Pero, ¿por qué estos datos nos advierten de que estamos volviendo a caminar los mismos pasos de experiencias nacionalistas, de experiencias de otros gobiernos burgueses que no nos llevan a la industrialización? No se trata únicamente de problemas de gestión, de problemas de incapacidad técnica o problemas de financiamiento que hemos visto que no existen. Y la revelación de por qué se orienta de esta manera están en las propias reflexiones de los teóricos del ser. Aquí tenemos algunos elementos básicos. El vicepresidente explica en varios de sus textos, analiza este proceso y plantea una descripción de la estructura social en el país, donde donde hace énfasis en la existencia de una serie de sectores que se mueven para una lógica no capitalista, es decir, aquellos sectores donde no se ha dado una subsunción real del trabajo al capital. Aquellos que son sectores mercantiles simples, de producción pequeña rural, es decir, producción campesina, o la producción artesana en los sectores urbanos. Se plantea a partir de esta estructura, donde además hay una inexistencia de una burguesía industrial, sino más bien rentista, y la presencia de un nuevo tipo de burguesía que le llama popular y que tendría ciertas características, digamos, o virtudes importantes, se plantea cuál sería el liderazgo para emprender una modernización de la economía nacional. Y dice que estas estructuras semimodernas de la pequeña producción rural, urbana, etc., aunque es la mayoría, no podría liderar este proceso. La industria extranjera, dice, no es mala, pero no es su interés llevar adelante este proceso de modernización. Es entonces el Estado. Y este Estado es en realidad, como bloque hegemónico social de este Estado, dice una alianza entre la intelectualidad de clase media y los sectores rurales pequeños y productivos. Entonces plantea que la modernidad capitalista en el país ha fracasado y que aquellas propuestas de desarrollo que planteaban la remoción de primero estas características premodernas, precapitalistas, y de la presencia de clases sociales opuestas a la burguesía fracasaron. Y por tanto corresponde adoptar un nuevo tipo de modernidad que se basaría en el impulso de aquellos sectores
sectores de pequeños productores rurales, de aquellos productores campesinos y artesanos que supuestamente tendrían la virtud de guiar un proceso de industrialización novedoso, pero que no sería capitalista, porque no habría apropiación individual particular del excedente. El Estado entonces debería impulsar esto, desarrollando la industria solo en aquellos sectores que tienen grandes excedentes económicos, que son las industrias extractivas. Entonces nos presenta supuestamente un nuevo programa, que sería el del socialismo comunitario, en que esta industria, este desarrollo de la industrialización en los sectores extractivos de la minería y hidrocarburos, nos conducirían ya no a una modernización capitalista, sino a una modernización donde persiste una economía plural, de armonía entre todos estos sectores, entre todas estas lógicas de producción, pero es más, nos conducirían incluso, dice, a desprendernos de la lógica capitalista e introducir expansivamente la lógica del valor de uso, es decir, una industrialización de los hidrocarburos y la minería que no busque la ganancia, la fonte de lucro, y ni siquiera promueva la producción de bienes con valor de cambio. Es decir, es toda una impostura en el criterio plantear que la industrialización, que no está avanzando y que se mantiene en el crecimiento de estas industrias extractivas, sea una producción de valores de uso y no de valores de cambio. Y que el desarrollo de esta forma que hemos visto de estas políticas nos conduzca ya no solo a la generación de una economía capitalista atrasada, como la que hemos visto, subordinada al mercado internacional, sino inclusive a un nuevo tipo de socialismo comunitario. Entonces, no es casual que este fracaso de varios proyectos y la orientación que se repite en la vieja historia de la industrialización de los regímenes nacionalistas se repita, porque en el fondo, en el criterio del gobierno y de sus ideólogos, no es posible desembarazarse de la inversión extranjera, de la presencia de estos monopolios para pensar en la industrialización, sino más bien plantear una alianza de socios con estos sectores. Muchas gracias. Sin más que decirles, invitamos